Hola, esto es una nueva bitácora de Pictopía. Todos los días, pero todos los días de estas 2 semanas me han dicho que yo tengo que hacer lo que ellos quieren que yo haga. Y a ellos yo les digo, con todo cariño, que me la agarren a 2 manos. Hola, esto es una nueva bitácora de Pictopía. Es una nueva bitácora de Pictopía. Hola, ¿cómo están? Vuelvo a saludar, esto es una bitácora de Pictopía y de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que me interesa hablar hoy, es respecto a los premios Ig Nobel, que son una parodia norteamericana estadounidense al premio Nobel y se entregan todos los años a principios de octubre por los logros de científicos que realizan ciertas investigaciones que nos pueden hacer reír en un principio o encontrar absurdas y después nos pueden hacer pensar. Esto no sé si tiene un reconocimiento mundial, pero hay una revista en la cual lo promociona y también esto es presentado en el MIT, con que podría darle un poco de seriedad, pero no la tiene. No sé si se publica, hay que investigar, pero la idea es. Bueno, esta entrega de estos premios partió en el año 1991, que eran algunas investigaciones que no debían ser reproducidas. Se entregan 10 premios todos los años, como les explicaba, en la química, fisiología, filosofía, medicina, literatura, paz, etc. Lo curioso de estas investigaciones tiene que ver con que son cosas que uno aparentemente podría pensar que no tienen nada que ver o que no sirven o que son simplemente curiosas. Por ejemplo, una de las últimas tiene que ver con un sujeto un egipcio fue reconocido por su estudio en la sexualidad de las ratas. El estudio apunta a que este médico vistió a ratones con 75 tipos de pantaloncillos durante un año para ver qué tela funcionaba mejor o les servía para las cópulas, para en sus actos reproductivos. Y el resultado fue que el poliéster perjudicaba notablemente el rendimiento sexual de los roedores, mientras que no hubo cambio en las ratas que utilizaron material o pantalones de algodón o lana. Pienso, ustedes no sé si han visto una rata, yo sí, cuando estaba estudiando una cosa más o menos de este porte con una cola indecente. ¿Cómo le pueden hacer pantalones a esa weá? No sé. Pero finalmente llegó a la conclusión de que el algodón perjudicaba menos a los ratones en lo que respectaba a su desempeño sexual. Otro premio que produjo, sí, fue más como provocador, tiene que ver con los autos y la contaminación, y se culpaba a Volkswagen por sus malas prácticas. Es decir, Volkswagen disminuye en sus autos la cantidad de contaminación. Es decir, el Volkswagen contamina poco. Pero cuando se están haciendo esos estudios respecto a la contaminación, contamina más que un auto promedio. Es decir, cuando analizan los vehículos, están contaminando mucho más que el producto final. Nadie fue a recibir el premio, pero en el fondo hace reír. Volkswagen tiene el premio Ig Nobel por no contaminar, pero a la vez su no contaminación implica una contaminación a priori. Al final es lo mismo. Uno de los premios más curiosos que ha tenido este Ig Nobel es el que tiene que ver con el que se conoce como escándalo Sokai, que tiene que ver con un físico de apellido Sokai. Pensó en que él iba a publicar un artículo en una revista científica solo por el hecho de llevar mucha jerga, repito, científica, y también por llevar citas y palabras raras y conceptos medios extraños.
En el 96, este man publicó un artículo denominado, voy a leer, La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Hermenéutica transformativa. ¿A qué se refiere esto? La hermenéutica tiene que ver, se refiere, tengo muchas muletillas. La hermenéutica dice relación con el análisis de los textos y también con la posibilidad de comprender dentro de los mismos, es como leer entre líneas. Postulada esta hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica es que la gravedad es un constructo social. Es decir, la gravedad es un invento. Más que un invento, existe porque nosotros creemos que existe. Ese es el estudio que se publicó. Pero es interesante el hecho de pensar que la gravedad puede ser producto de lo que nosotros creemos que puede ser. Se publicó este artículo, curiosamente, pasó todas las pruebas que tiene que pasar un paper y después Sokai mencionaba en otra publicación que esto era mentira. Y quedó la media crap a lo que tiene que ver con el mundo académico, porque cómo podían permitir esto, pero en el fondo había muchos relatos crípticos. Entonces lo encontraron interesante, pero interesante para mí me parece que, imagínense que la gravedad fuese un constructo social, y el constructo social apunta a un acuerdo que llegamos todos como sociedad, es decir, si todos creemos que hay gravedad, entonces la gravedad existiría. Interesante punto de vista, pero claro que eso no es así, pero como idea, así también como las concepciones de las leyes, de la libertad, de lo que creemos que es bueno y malo, también es relativo. Cada uno tiene una idea de lo que es o no es determinado valor o constructo, pero llegamos a un acuerdo de lo que es bueno y malo, porque para mí quizás matar no sea malo o desear la muerte no es malo, pero si yo hablo si alguien se muere y yo me río, eso por constructo social está mal visto. Imagínense eso en la gravedad. Voy por partes, otro dato curioso y muy interesante y muy entretenido dentro de estos premios Ig Nobel, que reciben este nombre, bueno, por la parodia y porque Ig viene de, no sé, de ignorante, de ignato, de ignaro, y se fue derivando hasta Ig. Ustedes buscan qué significan las palabras. El premio de medicina, creo que es de este año, cayó en Alemania, en la Universidad de Lübeck, que descubrieron un método para disminuir la picazón en la piel. ¿Y cómo tú puedes disminuir la picazón? Es decir, cómo te puedes rascar en un lugar y disminuir la picazón en un lugar donde tú no alcanzas a rascarte. No sé, como que yo quisiera más abajo de la espalda por este lado. Entonces la solución es que uno se rasca el otro brazo, por ejemplo, y se pone un espejo. Y al estar frente a ese espejo, el cerebro cree que estamos rascándonos el otro brazo. Y este estudio dice que eso resuelve. De todas formas voy a dejar los links a los papers y a todas las cosas que estén relacionadas. Pero este me gustó. Este premio relacionado con la psicología me parece interesante, que tiene que ver con cómo determinar si las personas mienten o no mienten sobre la base de determinar el promedio de mentira, la tasa de promedio de mentira basal. Es decir, se pregunta a un montón de personas que digan, que uno sepa que está mintiendo, y vemos cuál es su promedio o cuál es el límite superior de sus mentiras, como sacando un promedio. Y después de saber eso, los investigadores creen en las mentiras. Es decir, para determinar si uno dice la verdad o miente, hay que ver cuán mentiroso es para poder determinar una escala
que indique que efectivamente todo lo que viene es mentira o todo lo que viene es verdad. Preguntar a 1000 mentirosos la frecuencia con la que mienten y decidir si creer o no esta respuesta. Ese es el título del premio de psicología de este año. ¿Y cómo lo estudiaron? Es decir, más bien apuntaba a cómo evoluciona con la edad la tendencia a mentir. Se preguntó a mil y algo visitantes de museos de ciencia entre los 6 y los 77 años, y después de reconocer que estos sujetos mentían, los psicólogos decidieron creer todas las demás respuestas que ellos dijeran. Es decir, ver cómo evoluciona la mentira y que en el fondo hay que saber cuánto se miente de forma normal. El premio Nobel, el Ig Nobel de Percepción, este sí que es brutal. Fue para dos japoneses que descubrieron cómo cambia nuestra visión de la distancia y el tamaño de las cosas cuando miramos entre las piernas. Es decir, cuando nos agachamos, asomamos la cabeza por el arco que formarían nuestras piernas, el mundo se ve diferente, como esto demostraron. Uno de los premios más celebrados, que ya ha tenido sus buenos 15 minutos de fama, se trata de un estudio sobre la recepción y detección de las mierdas pseudo profundas. Eso es lo que he hecho yo, las mierdas pseudo profundas. Hay varias, desde mi parecer. Dejaré el link. Claro, ir dejando el link es que pescar el paper, ir leyendo, ir mostrando, sino que voy a ir poniendo, porque claro, leer el link es fome, pero es la detección de cuán mierda son los postulados pseudocientíficos o pseudo profundos. El típico weón que anda hablando y se pasa a caca, se pasa a shit y weá. Sus autores, leer él, dicen que cuando mayor es el impacto de estas frases tipo Paulo Coelho que se ve en Facebook, menos inteligente es la persona. Es decir, estudiaron la correlación entre la cantidad de cosas pencas o mierdas que publican y la inteligencia de la persona. No olvidar que la correlación no tiene que ver con la causalidad. La correlación es que una cosa es igual a la otra y podríamos decir que están relacionadas. La causalidad implica que A va a producir B. Acá no significa que por postear tonteras la persona es tonta, sino que los que más postean, curiosamente, son tontos. A eso aplicaría el estudio, a una correlación, y no tiene que ver con el principio de causalidad. Hay varias categorías más, bueno, son 10, yo mencioné como las más interesantes o las más divertidas, como por ejemplo esta en economía que estudia las piedras y ver cómo evolucionarían estas piedras desde el punto de vista del marketing. Luego de este largo video, les deseo que espero que estén bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía, intentando llevar alguna. Dejaremos el video hasta acá, es decir, espero que estén bien. Esta ha sido una nueva bitácora de Pictopía. Para quienes siguieron, les voy a comentar. No estoy hablando pésimo, no estoy inspirado. Comentaré 2 libros que acabo de adquirir. Uno, El adversario, de Emmanuel Carrère, que se trata de una especie de entrevista, no entrevista, sino que el relato de un sujeto relata un asesinato que hubo en Francia el año 93, como el de Truman Capote, o hay una película, no me acuerdo cómo se llama, donde trabaja James Franco y Jonah Hill, donde uno comete un asesinato y el otro lo va conversando con él para realizar una especie de entrevista del libro. Esto es lo que sería, pero también está novelado. Ahora, como yo recién empecé a leerlo, no sé muy bien si esto es ficción o es un estudio propiamente tal. No sé muy bien, pues me llegó hoy día, porque en mi pueblo no puedo comprar cosas. Y es un libro, bueno, hay varias ediciones, este tiene 172 páginas y está escrito por Emmanuel Carrère.
a mí me llamó la atención por el hecho del asesinato y de que un sujeto vaya a relatar o a entrevistar al que crea este tipo de actos reñidos con la ley. Y el otro usted mi ruso no es muy bueno, de Svetlana Alexievich. Este Vich es patronímico, es decir, ella fue hija de Alex. Y a veces me ha pegado hoy. Bueno, este libro, ella fue premio Nobel, no de Ig Nobel, sino que fue premio Nobel de literatura el año pasado. Y el título es La guerra no tiene rostro de mujer. Es un relato que no es novelado, sino que es un relato respecto a sus ideas relativas a la guerra y cómo las mujeres fueron incluidas o se incluyeron en la guerra y en las milicias. Esta mujer, por supuesto, tiene varios premios muy reconocidos y tiene un pensamiento crítico contra la Unión Soviética. O yo diría Rusia, está mal puesto Unión Soviética porque la Unión Soviética ya no existe, sino que bien contra Rusia y todos los estados que la conformaron alguna vez. Y se refiere a no sé. Al final trata de cuáles son las visiones de las mujeres en la milicia y sobre todo en la guerra. Algo muy interesante que cómo empieza el libro es que le preguntan a ella que según los estudios históricos, desde cuándo las mujeres parten en los ejércitos. Vale, que comienza en Esparta, Atenas y con Alejandro Magno. Que estas mujeres de las eslavas, por ejemplo, se unían valientemente a los padres y esposos durante las guerras. Durante la asedio de Constantinopla en el año 626, los griegos descubrieron cadáveres de mujeres entre eslavos caídos en combate. De la Edad Moderna, la primera fue en Inglaterra entre 1550 y 1560. Y ahí fue donde se organizaron hospitales donde servían las mujeres. Y en el siglo XX menciona que en la primera guerra mundial Inglaterra permitió la admisión de mujeres a las fuerzas reales aéreas. En Rusia, Alemania y Francia también hubo mujeres sirviendo en hospitales militares. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo presenció el auténtico fenómeno femenino, el ingreso. Las mujeres sirvieron en las Fuerzas Armadas de varios países, en el ejército inglés, 225.000, en el estadounidense, en el alemán, y en el ejército soviético menciona que hubo cerca de 1 millón de mujeres. Dominaban todas las especialidades militares, incluso las masculinas. Y esto trajo algo más curioso, que el ingreso de las mujeres a la milicia y al ejército y a la guerra en sí, y al hacer trabajos masculinos, estos trabajos masculinos no tenían adjetivo, por lo que hubo que cambiar, así como las feminazis postulan, cambiar el adjetivo a un femenino, porque acá no podemos decir el presidente o el ser humano o todos los niños o todos los hombres. Eso ya no se puede decir, hay que decir los hombres, mujeres, los niños y las niñas, o la gente que escribe niños y le pone una X, otra estupidez más grande. Sería un estudio del Ig Nobel que lleva a la gente a tener tanta arena en la vagina para poder no soportar el genérico o el medicamento. Si yo digo los hombres o la especie humana, me refiero a todos. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esta gente que quiere hacer esa división? Si tiene que ver más con la igualdad de derechos, no con la diferencia de adjetivos y sustantivos. Eso serviría, por ejemplo, para hacer un Ig Nobel. Espero que estés bien. Esta ha sido una bitácora de Víctor Villar.